Antes que nada, buenos días. Voy a realizar la presentación del proyecto que lleva por nombre Máquina Síncrona, referida a la materia de sistemas y generadores eléctricos impartida por el catedrático, el doctor Reinaldo Iracheta Cortés. Presenta a su servidor, Irving Norberto Orozco Guajardo. Bien, a continuación presento el contenido de la lámina del programa. Este programa es una portada que realicé. Esta portada es el enlace a los 3 programas de desarrollo, los cuales son parámetros de entrada, tipos de conexión y conexión de las cargas, cálculo de pérdidas, impedancias referidas y análisis de desempeño. La portada se realizó con los siguientes comandos. Se insertó un event structure, un flat sequence y un ciclo while. Esto es con la finalidad de dar un acceso a cada uno de los programas que nosotros establecemos. Cabe destacar que el primer elemento booleano es considerado para acceder a la primera práctica o al primer ejercicio. El segundo es para, y así sucesivamente. Se añadió un salto, una función de salto, una subfunción. Esta función es la que nos permite desplazarnos de un programa a otro. Y bueno, el programa funciona de la siguiente manera. Nos vamos a la primera opción, que es parámetros de entrada. Este es su programa, que se presenta a continuación. Está referido a la obtención de los parámetros de entrada para las máquinas síncronas. Es decir, nosotros vamos añadiendo los voltajes en las terminales. Consideramos una frecuencia de 60, las corrientes en terminales también, la corriente de campo, el factor de potencia, y establecemos si el factor de potencia está en adelanto, en atraso o es unitario. En este caso se va a considerar en atraso. La reactancia y nuestra resistencia de armadura. Una vez teniendo estos datos, nos arroja los resultados de voltaje de fase, el ángulo de factor de potencia, la corriente de fase, el voltaje generado, el ángulo de voltaje, la inductancia, la potencia de entrada expresada en HP y los diferentes voltajes tanto para el motor y generador. Posteriormente se realizó otro ejercicio, otra práctica, y hacíamos la conexión para las cargas de tipos de conexión, es decir, en conexión delta o conexión en estrella. Para el primer caso, que es la conexión en delta, se considera un generador síncrono con un voltaje de línea de 480 volts, frecuencia de 60 Hz, un número de polos de 4 y bueno, teniendo un factor de potencia de 0.8. La resistencia de armadura o la resistencia inducida tiene un valor de 0.015. Consideramos que se conecta una carga de 1200 y teniendo en cuenta que la reactancia síncrona tiene un valor de 0.10, entonces el inciso pide determinar la velocidad de rotación, la corriente de fase y la potencia. Aquí nos hace falta el factor de potencia. Nos pediría determinar la velocidad de rotación, la corriente de fase,
la potencia y el voltaje interno generado. Entonces, el programa que se determinó se muestra en el siguiente bloque, en el siguiente diagrama de bloques. Se utilizaron las variables de entrada que se consideraron anteriormente y posteriormente se realizó el cálculo para realizar la obtención de los parámetros de salida. Una vez explicado el ejercicio anterior, ahora partimos a explicar la segunda conexión, que es la conexión en estrella. Para ello se determinó un generador síncrono, el cual estaba contenido con un voltaje de línea de 480, con una frecuencia de 50 Hz, 6 números de polo y nuestro factor de potencia 0.8 en atraso. Nuestra reactancia, que tiene un valor de 1, nuestra reactancia síncrona, y nuestra corriente de armadura, que se tiene tiene un valor de 60 amperes. Para ello nos pide determinar la velocidad del generador y también cuál va a ser el voltaje en sus terminales a plena carga. Entonces, utilizando o realizando las operaciones, obtenemos nosotros que la velocidad es igual a 104.72 radianes por segundo, realizando la conversión. El voltaje interno generado también se obtuvo y fue un factor muy importante para llegar a la determinación. El voltaje en las terminales a plena carga, además del voltaje de fase. Se muestra a continuación en el diagrama de bloques el programa empleado para realizar la determinación de los cálculos de las variables que nos pedía calcular el programa anterior. Ahora se va a presentar el cálculo de pérdidas, impedancias referidas y análisis de desempeño de la máquina. Para ello, se consideró lo siguiente: algunos datos de placa, el análisis de el valor de cada una de las resistencias y las reactancias con las que contenía el programa. Entonces, una vez teniendo los siguientes datos, nosotros consideramos el tipo de conexión que quisiéramos o que requerimos. Una vez que nosotros determinamos el tipo el voltaje, la frecuencia, el número de polos y el número de fases, además obtenemos nuestro voltaje de línea a neutro, y ya una vez que nosotros determinamos los siguientes datos, nuestros datos de entrada, por medio del circuito equivalente de Thevenin, se muestran el circuito equivalente referido al estator y se muestran las impedancias referidas a él. Además, se determinó también el factor de potencia. También se muestra la impedancia equivalente de Thevenin, el voltaje equivalente de Thevenin y la resistencia equivalente de Thevenin, así como sus diferentes tipos de ángulos, y también se calculó la corriente en el rotor. De hecho, esto nos permitió determinar también o analizar de mejor manera el análisis de pérdidas para los parámetros para los siguientes parámetros mecánicos, ¿no? Se analizan las pérdidas, tanto las pérdidas del cobre del estator, núcleo, pérdidas de cobre en el rotor, las pérdidas por fricción y algunas pérdidas misceláneas que nosotros determinamos con respecto al tipo de análisis. Obteniendo así, también se muestra la eficiencia de la máquina. Una vez que se realice
el análisis de las pérdidas se procede a realizar los parámetros de funcionamiento, es decir, los parámetros de arranque y algunos parámetros máximos de la máquina. Se muestran también las gráficas de desempeño de la máquina. Se muestra las gráficas correspondientes entre deslizamiento contra corriente, deslizamiento contra torque y el deslizamiento contra la potencia. A continuación se muestra el programa que se implementó para el desarrollo del programa. En el siguiente diagrama de bloques se establecieron los parámetros de entrada, así como los diferentes tipos de ecuaciones que ayudaron a determinar los valores mostrados anteriormente. Se muestran cómo se utilizó para realizar el cálculo para el circuito de Thevenin. También se determinaron los mismos voltajes, el factor de potencia, la velocidad síncrona, así como otros factores y los diferentes tipos de las pérdidas, ¿no? del programa, así como la eficiencia de la máquina. Y bien, con eso termina la presentación del proyecto Máquinas Síncronas.